A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que un simple tornillo, comprado en cualquier ferretería, encaje a la perfección en un aparato que se ha fabricado a miles de kilómetros? Pues no, no es magia, es pura ingeniería. Hoy vamos a desvelar ese secreto, el de la imperfección perfecta, las tolerancias. Bueno, aquí está la pregunta del millón. Si un plano de diseño dice que una pieza tiene que medir, pongamos, 10 milímetros exactos, ¿por qué es casi imposible fabricarla con esa medida clavadita? Puede sonar a una tontería, a un detalle sin más, pero la realidad es que entender esto es entender la base de toda la fabricación moderna. Pues la respuesta es, en realidad, muy sencilla. Porque en el mundo físico, en el mundo real, la perfección absoluta sencillamente no existe. Pensemos un momento. Cada máquina tiene una vibración mínima casi imperceptible. Cada herramienta se va desgastando un poquito con cada uso. La temperatura hace que los materiales se expandan o se contraigan. Al final, la perfección es una idea, un objetivo, pero no una realidad tangible. Vale. Entonces, si la imperfección es inevitable, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Pues no. Los ingenieros se dieron cuenta de algo genial. La clave no era intentar eliminar el error, algo imposible, sino aprender a gestionarlo. Se trata de crear un sistema muy inteligente que asuma que esas pequeñas variaciones van a existir y de hecho las utilice a nuestro favor. Para poder manejar todo esto, lo primero es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Vamos a imaginarlo así. Por un lado tenemos la dimensión teórica. Este es el tamaño ideal, el sueño perfecto que el diseñador dibuja en el plano. Y por otro, tenemos la dimensión real, que es, la cruda realidad, el tamaño que tiene la pieza de verdad una vez fabricada, con sus pequeñas imperfecciones. Y justo en la diferencia entre una y otra es donde empieza toda la magia. Bien, ¿y cómo se controla esa pequeña pero crucial diferencia entre la teoría y la práctica? Pues con la primera gran regla de la fabricación moderna, que es una idea muy simple pero a la vez brillante. Si no puedes ser exacto, define un rango de lo que sí es aceptable, de lo que es suficientemente bueno. Y ese rango, claro, tiene un nombre. Esa palabra clave es tolerancia. Y de verdad que es un concepto absolutamente brillante. En lugar de volverse loco intentando clavar los 10.000 milímetros exactos, el diseñador simplemente dice, oye mira, cualquier cosa que me fabriques entre 9,9 y 10,1 milímetros me sirve, está perfecto. Y así de repente hemos transformado un objetivo imposible en una meta totalmente realista y alcanzable. Ese, ni más ni menos, es el poder de la zona de tolerancia. Y para que todo el mundo se entienda y hable el mismo idioma, la ingeniería simplifica todas las formas posibles en solo dos ideas básicas. Por un lado, cualquier cosa que sea un hueco, una cavidad, un orificio, se le llama genéricamente agujero. Y por otro, cualquier cosa que sobresalga o que esté pensada para encajar dentro de ese hueco, como un tornillo o un perno, se le llama eje. Agujero y eje. No hay más. Así de fácil. Y aquí es donde viene el gran cambio de chip, el cambio de mentalidad. El objetivo ya no es buscar la perfección, sino la conformidad. La pregunta clave es, ¿la medida real de la pieza está dentro de esa zona de tolerancia que hemos definido? Si la respuesta es que sí, entonces la pieza no es casi perfecta o aceptable, no, es 100% correcta. Punto. Hemos conseguido domar la imperfección. Genial, ya sabemos cómo fabricar una única pieza de forma correcta. Pero claro, la cosa se pone mucho más interesante cuando dos de estas piezas, cada una con su propio margen de error permitido, tienen que encajar una con la otra. Y esto nos lleva directos a la segunda regla, el arte de los ajustes. ¿Qué es un ajuste? Pues básicamente es la relación que hay entre un eje y un agujero cuando los juntas. Y lo más increíble de todo es que esta relación no es fruto del azar, para nada. Jugando con las tolerancias de cada una de las dos piezas, el diseñador puede decidir de antemano, con total precisión, cómo se van a comportar. Si van a tener juego, si van a quedar apretadas, fijas, es control absoluto. Empecemos por el más intuitivo, el más fácil de visualizar, el ajuste con juego. Aquí, como su nombre indica, siempre hay espacio de sobra. El eje se diseña para ser siempre un poquito más pequeño que el agujero. El ejemplo perfecto es una rueda girando sobre su eje. Necesita sí o sí esa pequeña holgura para poder moverse con libertad. Ahora vamos al extremo totalmente opuesto, el ajuste con apriete o de interferencia. Aquí la cosa se pone interesante, porque ocurre justo lo contrario. El eje se diseña a propósito para que sea un poquito más grande que el agujero. ¿Cómo se unen entonces? Pues a la fuerza, a presión. A veces incluso hay que calentar el agujero para que se dilate o congelar el eje para que se contraiga. El resultado es una unión súper sólida, permanente, casi como si las dos piezas estuvieran soldadas. Y claro, entre el juego y el apriete, ¿qué hay? Pues el ajuste de transición. Es el punto intermedio.
Aquí las zonas de tolerancia del eje y del agujero se solapan, lo que crea una situación, digamos, incierta. Dependiendo de qué pieza exacta cojamos de la caja, a lo mejor tenemos un juego mínimo o a lo mejor un apriete muy ligero. Esto es ideal para posicionar algo con muchísima precisión, pero sin necesidad de meterlo a martillazos. Vale, recapitulemos. Ya controlamos el tamaño de una pieza y también cómo encaja con otra. Parece que ya está todo hecho, ¿no? Pues va a ser que no. Queda un último problema, uno mucho más sutil. ¿Qué pasa si una pieza tiene las medidas correctas, pero la forma incorrecta? Bienvenidos a la tercera y última regla. Vamos a imaginarlo con un ejemplo muy claro. Tenemos un eje, largo y fino. Le medimos el diámetro por aquí, por allá, y perfecto, está dentro de su tolerancia. Pero, ¿y si ese eje está un poco curvado, como si fuera un plátano? Pues de poco nos sirve que el diámetro sea correcto, o no va a entrar en su agujero, o si entra, no va a girar como debe. Queda claro que el tamaño no lo es todo. La forma es fundamental. Y es aquí donde la cosa se pone seria y entran en juego las tolerancias geométricas. Esto es como pasar de sumar y restar a hacer álgebra avanzada. Esto es un lenguaje de símbolos súper potente que le permite al diseñador dar órdenes muy específicas sobre la forma de la pieza. Órdenes como: quiero que este eje sea recto con una precisión de X. Esta superficie tiene que ser plana que ni un espejo. O estas dos caras tienen que ser perfectamente paralelas. Y ahí está la clave de este lenguaje. Con unos simples símbolos como estos, se pueden comunicar requisitos súper complejos de una forma que se entiende en cualquier fábrica del mundo. Se puede exigir que un eje sea recto con una desviación de unas pocas micras, o que una superficie sea perfectamente perpendicular a un agujero. Y esto no es un capricho, es algo absolutamente vital para evitar, por ejemplo, vibraciones que destrozarían un motor que gira a miles de revoluciones. Muy bien, hemos visto las tres grandes reglas del juego. Controlamos el tamaño, definimos cómo encajan las piezas y por último especificamos la forma. Es un sistema bastante complejo, sí, pero la gran pregunta es, ¿para qué todo este lío? ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues la respuesta, y no es una exageración, es algo que ha cambiado el mundo por completo. Pues como bien dice esta cita, todo, absolutamente todo, se reduce a una sola palabra: intercambiabilidad. Esa idea, que hoy nos parece lo más normal del mundo, de poder coger cualquier tornillo de una caja y saber que va a valer, o de poder comprar un repuesto para un coche que se fabricó hace una década y tener la absoluta certeza de que va a encajar y a funcionar perfectamente. Es que las ventajas son brutales. Pensemos por un momento en un mundo sin tolerancias. La producción en masa, tal y como la conocemos, simplemente no existiría. Cada coche, cada móvil sería una obra de artesanía única. ¿Y si se rompiera una pieza? Habría que fabricar una nueva a medida. Imaginemos el coste. Este sistema es, de verdad, el motor silencioso, invisible, que mueve toda nuestra economía industrial. Así que la próxima vez que estemos montando un mueble de estos de paquete, o cambiemos una simple pila, o pulsemos un botón, parémonos un segundo a pensar. Detrás de ese gesto tan simple, de ese objeto que funciona a la perfección, hay todo un sistema, una arquitectura invisible e increíblemente inteligente, diseñada para una sola cosa: gestionar la inevitable imperfección del mundo real. Y con esto llegamos al final, con una pregunta para darle una vuelta. Si ahora mismo miramos a nuestro alrededor, da igual lo que sea, un simple bolígrafo, los auriculares, el móvil, todo, absolutamente todo, se rige por estas reglas invisibles. Así que la pregunta es, ¿qué objeto cotidiano de los que tenemos a mano es en realidad una obra maestra secreta de esta imperfección controlada? La respuesta, como ya hemos visto, está literalmente en todas partes.